Muchas gracias, Leonardo. Una pregunta general para abrir el diálogo. Tú, Colonos lo anunciaste bastante tiempo, en entrevistas, durante la prensa. ¿Cómo fue el proceso o la historia que está detrás de este libro tan aclamado y tan premiado? Sí, cuando yo publiqué mi libro Tres Bóvedas, el año 2003, llegué a un punto en que no podía seguir haciendo lo mismo que estaba. Y me empezó a dar vuelta la idea de escribir la historia de la Araucanía, de escribir la historia de la ocupación de la Araucanía. Y empezar a dar vuelta cómo contarla, cómo hacer algo que no fuera un libro épico, así como Canto General o como La Araucana. Hacer otra cosa, hacer una nueva forma. Y empecé a escribir historia, empecé a documentar durante mucho tiempo. Y de repente vi que tenía un grupo de textos relativos a estas historias de colonos, y el personaje de Gustave Beniorí me sirvió para cuajarlo. Y en el fondo Colonos es lo primero que salió de todo ese grupo de textos, que yo partí trabajando bajo el título genérico de La Ocupación, así se llama el libro, y que serían como unos 5 libros como este, pero al parecer este es el único que voy a poder terminar. Y eso fue el primero que logré darle una forma, que esta especie de como novela coral, o sea, con muchos personajes, muchas voces. Y una vez que publiqué esto, bueno, se me presentó también el problema de qué hacer con lo demás, porque no puedo, sería un despropósito contar los otros años, porque esto es lo que ocurre desde el año 89. La década de Berniori. Claro, la década de Berniori. Entonces, me falta todavía todo lo que sucedió antes. La guerra, la ocupación militar de la Araucanía, el destino de los mapuches después de la guerra y antes de la guerra, etc. Entonces, no puedo darle esta misma forma a esos otros fragmentos, esos otros pedazos de la historia. Y en eso estoy viendo cómo sale. Y curiosamente, como estaba tan metido en ese proyecto gordo, en un momento me cansé, me tiré todo por lo. Dije, no, esto no va más. Y me puse a escribir los poemas de este libro. Entonces este fue como un paréntesis, La Ley de Snell fue como un paréntesis en ese otro. Y de hecho este libro, el grueso de los poemas lo escribí como en 2 meses. O sea, fue como tomar aire. Entonces, tomar aire de esa otra cosa, porque el problema de este libro, que ahora se ve como con muchas historias muy entretenidas, algunas muy atractivas, es que requiere meterse en una zona de la historia de Chile que es muy dura, o sea, uno no sale bien parado cuando te pones a leer documentos históricos de esa época, porque es muy conmovedora, es muy triste, una época bueno, todas las épocas de historia son tristes, pero en general esa época es muy sangrienta además, entonces uno no queda bien del mate, algo sucede ahí cuando. Es como ponerse a estudiar la dictadura de Pinochet, ¿no? O sea, cuando uno se zambulle en los documentos históricos, por un lado está accediendo a la historia misma, ¿no? Y eso es muy satisfactorio siempre. Pero por otro, uno no queda indemne, queda herido también. Entonces por eso es un libro muy agotador de escribir, por la cantidad de sangre que Con respecto a la búsqueda de forma que tú mencionabas, la segunda parte, Colonos, que básicamente transcurre en la frontera de la Araucanía, tú la conseguiste bajo la forma de textos poéticos.
Pero la primera parte del libro, Los peces voladores, que es Como un el cuento. viaje de Bélgica hacia la Araucanía, es un relato. Sí. ¿Cuál es el sentido de esa forma? Bueno, no fue algo planificado, ¿ah? Pero después, al formarlo en el libro, ahí adquirió un sentido. Yo siempre he escrito prosa, pero también poesía. Y en este libro, por primera vez, mezclé las dos cosas. O sea, la primera parte es prácticamente un cuento, un relato que cuenta la manera en que Gustave Niori salió de Bélgica hasta que el barco se asomó a la Araucanía. Hay algo ahí que tiene que ver con la entrada en la frontera. De hecho, el libro tiene su propia frontera, que es el cambio entre... Claro, en el cuento ese hay una 22, creo. una pequeña meditación sobre ese asunto de la frontera, porque la frontera chilena tiene una singularidad con respecto, por ejemplo, a la frontera mexicana. Cuando uno habla de la frontera mexicana, se refiere al norte de México, al lugar donde limita con Estados Unidos. Y ahí se produce una típica sociedad fronteriza, donde la ley se está devaluada, donde hay una criminalidad más alta, los sujetos son más nómades. Es una característica, casi todos los pueblos fronterizos son así. Pero la frontera chilena tiene una singularidad, que es una frontera interior. La zona de la Araucanía limita con Chile por un lado y con Chile por el otro. Y por dentro también es Chile, pero es una frontera. ¿Por qué? Porque es una frontera histórica, porque viene del tiempo de la conquista española. Entonces, yo me preguntaba por qué en la frontera, siendo que es una frontera interior, se dan elementos propios de las fronteras exteriores, como la frontera mexicana. Por ejemplo, la violencia. La violencia de la Araucanía es muy característica, la gente la tiene dentro. Hay algo que tiene que ver con el clima, con la historia de violencia en que se fundó la Araucanía, y la violencia ejercida por los colonos, la violencia ejercida contra los colonos, y la violencia ejercida por el Estado hacia los mapuches, y la violencia del abandono del Estado hacia la tierra conquistada, etc. Hay un montón de elementos que hacen que la frontera ahí no corra las categorías del bien y el mal. Ahí no hay en esa zona de frontera, el bien y el mal es algo mucho más difuso. La ley y el delito también es algo muy difuso. Entonces, cuando Gustave Niori atraviesa la línea del Ecuador en el Atlántico, estaba en pleno verano, ¿no? Entonces, o sea, estaba en invierno él, porque venía del hemisferio norte, y de repente se da cuenta de que pasó a pleno verano, y hay un sol tremendo, pero en un minuto está en invierno y al minuto siguiente está en verano. Entonces pasa lo siguiente: el océano estaba en absoluta y soleada calma, las gaviotas jugaban entre los mástiles y las marsopas se divertían a estribor como sirenas. Bernieri pensó en lo siguiente: ¿no era increíble, pues, ver todo eso y a la vez estar en lo más crudo del invierno? Y no era cómico, por otra parte, que al día siguiente, cuando a mediodía cruzaran el Ecuador, eso dejara de ser así y que el barco se internara en el centro ardiente del verano. Era algo fascinante. Tal vez había otros pares de opuestos que, como el invierno y el verano, fueran indistinguibles uno de otro bajo ciertas condiciones. El blanco igual al negro, la noche igual al día, la vida igual a la muerte.
¿Era eso posible en alguna zona de frontera? ¿Y acaso el bien y el mal en su frontera eran iguales? Esa es una meditación que yo planteé y que coincidió después con el libro, porque al entrar en la frontera, porque todo esto primera parte ocurre fuera de la frontera, no ha llegado todavía a la frontera, pero al entrar en la frontera se produce un quiebre, en este caso formal, que pasa de la prosa a la poesía. ¿Por qué? Porque la prosa siempre es más amable, la prosa tiene esa característica de las palabras no están tan desnudas como en la poesía. Porque en la poesía siempre las palabras son más pesadas, están más cargadas, el mero hecho de que haya un corte en la línea hace que la palabra siguiente tenga un valor completamente diferente al que tendría si estuviera en prosa. Son palabras que están en su sentido más primigenio, más fuerte, más crudo, más sangriento, por ponerlo en términos del libro. Entonces, claro, eso se dio por casualidad. Que al verlo hecho me di cuenta, de hecho, que claro, es lógico, Bernieri viene viajando, entonces tiene que ser en prosa, tiene que ser un relato convencional, común y corriente. Y al bajarse a la frontera, todo se desestabiliza y se convierte en poesía. Hay otro hecho también significativo en ese relato, con respecto a lo posterior, que antes de viajar Bernieri cambia sus anteojos. También. Sí, o sea, los manda a reparar. Y de repente se da cuenta de que todo lo ve de manera diferente, como que había estado viendo mal el mundo. Al reparar los anteojos, ve el mundo tal y como es. Y que ve una cosa muy carnavalesca, porque lo que ve es que hay una especie de carnaval que se mezcla con unas protestas de los obreros, que hay como un caos en Bruselas. Y que todo esto es una imagen que yo saqué de la entrada del Cristo de Ensor, de James Ensor, la entrada del Cristo a Bruselas. Y es un cuadro que está pintado en el mismo mes que Bernieri salió de Bruselas. Entonces yo me imagino que si Ensor tuvo presente algo que ocurrió ahí, que era una marcha de la... En ese tiempo en Bruselas estaban recién floreciendo los movimientos sociales que conducirían a la República Social. Todavía no existía el socialismo, se hablaba de la República Social. Y el cuadro representa una serie de obreros protestando con el letrero, pero se llama la entrada de Cristo en Bruselas. Y atrás viene Cristo. Hernán Miranda tiene un poema muy bonito sobre ese cuadro, en que hace llegar a Cristo en moto. Y Cristo entra en moto a la ciudad, como con chaqueta de cuero, a lo más alumbrando. Y bueno, sí, está esa idea de cambiar de mirada. Bernieri, al llegar a la frontera, era un europeo eficiente, oficioso, un ingeniero que venía a hacer su pega y de pronto a hacerse millonario y me voy, ¿no? Pero acá salió transformado, porque se llegó a un mundo que él nunca había creído posible. Y fue tan impactante para él todo, que empezó a notar en cada cosa que veía y se llevó muchos materiales, llevó una remesa, cada tanto mandaba remesas de cosas que conseguía, objetos mapuche, objetos guasos. La cantidad de objetos que mandó en los 10 años es tal que recién hace unos años la familia vendió o donó la colección de Bernieri a un museo en París. Y yo tuve la oportunidad de verlo. Una cosa gigantesca, y hasta un regue de como 3 metros de alto, que nadie sabe cómo los mandó, porque las mandaba por barco, pero cómo tú mandas así, yo llegaría a mandar una encomienda, un regue, una canoa. O sea, un tipo que se fascinó por todo lo que veía y
fue tal que contrató un mapuche para que le enseñara mapudungún, y con eso entró en confianza con los mapuches y por ejemplo, logró asistir a un guillatún y que transcurría de noche. Entonces él, para no olvidarse de todo lo que estaba viendo, quería anotarlo, pero no podía anotarlo eso, sino los mapuches lo iban a echar de la ceremonia por estar escribiendo lo que veía. Entonces, ¿qué hizo? Escribía debajo de la manta. Estaba con manta y por debajo de la manta escribía. Entonces los papelitos quedaron llenos de garabatos y después el nieto lo ayudó a descifrarlo cuando se puso a escribir sus memorias. Eran unos papelitos de este porte, todos garabateados debajo de la manta, donde él describía el rito que estaba presenciando. Entonces, él salió completamente transformado. Al principio llegó como un tipo blancucho, débil, blandengue, y salió convertido prácticamente en un cowboy, en un tipo que a poco de llegar ya había disparado su primer tiro tiene algo bonito que en un momento él se queda mirando una pared donde tiene la panoplia de sus armas, que cuando llegó tenía una pistolita así, y de repente se queda mirando la pared y ve un arsenal. Tenía una Winchester, una Mauser, una pistola de tal característica, un revólver de tal otro, y la iba poniendo en la pared y se pregunta, y vaya, ¿cómo ha crecido mi arsenal? Y eso habla de la transformación que él sufrió a producto de vivir en una zona de frontera. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Quieren hacerle a Leonardo? Cuando tú dijiste que cuando entra a la frontera, el personaje se te fue dando que el texto se convirtió en poesía, me hizo pensar en los poetas mapuches chilenos, o sea, en la producción mapuche literaria, que la mayoría es poesía. Hay algunos como Jaime Bolún, que mezclan crónica, pero la mayoría sigue siendo poesía. Entonces te quería preguntar si tú crees que en esos poetas también está esa reflexión que tú hiciste de que las palabras son más fuertes, son más primigenias, en este sentido así, más poderoso. ¿Tendrá esa reflexión que tú hiciste alguna relación con el hecho de que la producción mapuche literaria sea en su mayoría poesía? ¿Crees tú? No sé si tenga razón, pero sí hay algo que es cierto, que la tradición mapuche tiene una forma que es el ul, el canto, y todas las historias se transmiten de esa manera. Entonces no existe el equivalente de la prosa, ¿no? O sea, no existe la novela. Todo se cuenta de esta manera. Se cuenta y se canta. Se cuenta y se canta, exactamente. Entonces, claro que hay una idea de que dentro de la frontera este canto es permanente y por ser canto, las palabras están mucho más desnudas, mucho más crudas, no están cocidas como están en el caso de la prosa. Y de hecho, el ejemplo de Jaime Buenún viene al caso porque él, a pesar de trabajar con documentos históricos, con crónicas y cartas y cosas así, hasta con documentos legales, periodísticos, etc., nunca le conserva su carácter prosaico, sino que siempre, hasta la manera de leerlo, tiene una entonación musical que la remite a una etapa previa, a una etapa más primitiva, más potente, por decirlo así. Y no sé a qué se deba eso, pero
seguramente tiene relación con esa característica de la tradición oral mapuche, que de todos modos es también la tradición oral de la frontera, porque los mestizos, los chilenos, también están traspasados por esa manera de hablar. ¿Quién es Raúl Ruiz? Ha sido uno de los pocos artistas que se ha reparado en la manera de hablar de los chilenos, que es una manera helicoidal, así, no es una... Cuando nosotros conversamos, los chilenos en general, o por lo menos los chilenos del Valle Central y del sur, los nortinos son un poco diferente la psicología, pero en general los chilenos comenzamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de cualquier otra cosa inesperada. En cambio, los argentinos suelen comenzar hablando de una cosa y llegar a la conclusión que estaba planteada. Si están hablando de quién es el mejor jugador, si Maradona o Pelé, al final de la discusión no van a estar hablando de astronomía, van a estar hablando de quién es el mejor jugador, Maradona o Pelé. O sea, comienzan con un objetivo y terminan en donde... En cambio nosotros partimos de un lugar y quién sabe a dónde vamos a dar. Como que no nos interesa mucho tener un hilo lógico directo, sino que nos interesa más bien la forma. Que la conversación sea plausible y que se ejecute. Y eso es muy mapuche. Eso es muy mapuche. El mapuche está lleno de circunloquios, de darse vueltas de perro para decir mil cosas sin decir nada. Pero a la vez, ahí es donde se cuela la poesía, en esa manera de hablar en espiral hacia arriba. No sé por qué estamos hablando de esto. O sea, esta es la Un prueba, buen ejemplo. es la prueba de... Bueno, No, pero por Guanón. Esta idea de que el canto está por sobre la historia es una idea muy fronteriza y yo creo que está completamente influida por la cultura mapuche.